una vez más a su canal Suku Garden Factory, y esta vez les traemos un video que, si quieren saber cómo cuidar sus suculentas para tenerlas así de hermosas, no se deben perder. No se muevan de ahí, que comenzamos. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo cuidar nuestros cactus y nuestras suculentas. Primero que nada, vamos a entender qué son los cactus y las suculentas. Bueno, más bien, las suculentas. Las suculentas son este tipo de plantitas que tienen la capacidad de almacenar agua, una gran cantidad de agua en alguna parte de ella, de la plantita. Así como en raíces, en el tallo o en las hojitas. Entonces, hay diferentes tipos, familias de suculentas. Las más conocidas probablemente sean las cactáceas, las crasuláceas, las echeverias, los litops, los aloes, haworthias, entre otros. Esta capacidad que tienen de almacenar agua en alguna parte de ellas, ya sea en las hojitas o en el tallo o en las raíces, es una adaptación que ellas sufrieron por el tipo de hábitat del que son originarias. Una vez que entendimos qué son las suculentas, ahora sí vamos a sus cuidados. Punto número 1, como ya se los dije en un video anterior, trasplantar después de comprarla. Trasplantar después de comprarla. Llegas a tu casa, después de comprarla, llegas a tu casa y lo primero que vas a hacer es trasplantar tu suculenta. Esto es para verificar qué tan saludable viene del vivero. Ya se les expliqué, muchas veces no tienen pudrición o tienen plaga, entonces es importante trasplantarla y es importante quitarle también ese sustrato feo que tiene desde el vivero. El punto número 2 serían la maceta. La maceta en la que vamos a trasplantar nuestro cactus y nuestra suculenta debe ser drenante, muy drenante, porque ya sabemos que si la maceta no tiene drenaje, entonces tenemos que tener muchísimo más cuidado al momento de regar. Esto ya es como que para intermedio experto en cactus y suculentas, así es que si tú eres principiante, no te recomiendo tener una maceta sin drenaje. También, dependiendo de qué tan grande sea tu suculenta, es el tamaño de maceta que vas a adquirir o que en el que vas a trasplantar esa suculenta. Entre más grande la suculenta, más grande es la maceta en la que tienes que trasplantar la suculenta, porque así permitirás que las raíces crezcan y la suculenta crezca aún más. Ojo, no todas las suculentas son gigantes, hay muchas que son pequeñas, pero hacen grupos de colonias y eso se ve muy bonito en una maceta. También hay muchas suculentas a las que les gustan las macetas no muy profundas, sino más bien anchas, pero poco profundas. Entonces también tienes que checar qué tipo de maceta es la adecuada para tu suculenta. Punto número 3. El punto número 3 sería el tipo de sustrato que necesitan las suculentas. El tipo de sustrato que las suculentas necesitan es un sustrato que permita el perfecto drenaje del agua, un sustrato aireado, un sustrato que permita la oxigenación de las raíces. Porque si utilizas la tierra normal que venden en cualquier parte para el jardín, se compacta la tierra al momento de que tú la riegas y se hace lodo y luego se compacta, se hace muy dura después, o la mayoría se hace dura después. Entonces esto no permite que las raíces crezcan adecuadamente y la suculenta, por consiguiente, va a terminar estancándose en un tamaño fijo nada más, no va a crecer. O puede que entre algún tipo de hongo y empiece a podrirse la planta, la suculenta, y eso es lo que no queremos. Punto número 4. El punto número 4 vendría siendo la aclimatación al sol que tenemos en nuestro jardín. No de una vamos a llegar después de comprarla y ponerla al jardín a que le dé el sol que da en el jardín todos los días. No,
tenemos que aclimatarla porque del vivero o de la tienda vienen de un sol que les pega filtrado o nulo, no les da mucho sol, les da solamente algunas horas al día. Entonces cuando nosotros llegamos a la casa y las ponemos al sol directo todo el día, esto lo que hace es que quema la planta, quema la suculenta y pues muere. Entonces tenemos que aclimatarla poco a poco, ponerla a unas horas al sol de nuestro jardín hasta que ya esté completamente adaptada. Ya la podemos dejar a todo el sol que pegue en nuestro jardín. No excederse, la verdad, que no pegue más de 6 horas en el jardín el sol, porque también puede llegar a quemarse. Si la suculenta no soporta el sol directo todo el día, entonces no la tienes que exponer todo el día al sol. Hay muchas suculentas que dependiendo del sol es la coloración que tienen. Entonces estas suculentas por lo general sí soportan muchas horas de sol, pero también es poco a poco, no es de una ponerla al sol porque si no se pueden quemar. Punto número 5. El punto número 5 vendría siendo el riego. La verdad, yo te recomendaría que te fueras fijando en las necesidades de tus plantas, de tus suculentas. Muchas suculentas, entre más grandes, bueno, esto es en general, entre más grande la suculenta, más agua requiere. Ya sea que la suculenta sea muy gigante o tenga muchas colonias, requiere más agua que una suculenta pequeña en una maceta pequeña. Por eso también es importante la maceta, el tipo de maceta en el que está. Si es una suculenta pequeña, no la puedes poner no la puedes poner en una maceta muy grande. ¿Por qué? Porque el sustrato se queda más tiempo húmedo y esto permite que entren los hongos y ataquen a la suculenta. Entonces lo que yo te recomendaría de una es poner la suculenta si es una suculenta chiquita, en una maceta chiquita y regarla una vez a la semana. También puedes ir checando qué tan fuerte es el sol en donde vives, porque así el sustrato con el sol evapora el agua más fácilmente. Entonces si hay mucho sol, entonces regar, no sé, 2 veces a la semana, pero tampoco encharcar tanto el sustrato, o 3 veces a la semana, dependiendo mucho también de qué tanto sol le esté dando a tu suculenta y qué tan fuerte sea el sol que le está dando a tu suculenta. Es el riego que tú le vas a dar. Cuando tú veas que la suculenta, sus hojitas se vean arrugadas, quiere decir que la suculenta te está pidiendo agua. Cuando tú veas que las hojitas se ven caídas, muchas veces la suculenta te está pidiendo agua. Entonces checa muy bien eso, porque no puedes estarla regando todos los días, ya que esto ayuda a que los hongos entren a tu suculenta y se puedan morir. Punto número 6. El punto número 6 vendría siendo abonarlas. Yo lo que hago es, cuando las trasplanto, en el sustrato en el que las voy a trasplantar, pongo un poco de abono y así las dejo abonarse cada que yo trasplanto las suculentas. Pero tú podrías hacerlo también con abono líquido o abono, venden unas bolitas de abono que les puedes poner a las suculentas, siguiendo las instrucciones obviamente que vienen en el paquete, para así ayudarlas a crecer o a tener mejores floraciones. También hay veces en las que utilizo abonos caseros que yo mismo preparo, cuando veo que necesitan o siento que necesitan ellas ser abonadas. Preparo yo abonos caseros que si ustedes quieren que les diga cómo los preparo, espero y me dejen en los comentarios a ver si quieren que les haga un video de cómo preparo yo mis abonos caseros, para tenerlo en cuenta y grabárselos próximamente. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero les sirva y les sea de utilidad demasiado. Si es así, no olviden dejarnos un me gusta, suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este video, para así ayudar a más personas a que tengan sus suculentas así de bonitas, así de hermosas, así de preciosas. Y si tú tienes algún otro consejo, déjanoslo aquí en nuestros comentarios
y los estaremos leyendo después. Muchas gracias, hasta la próxima, cuídense demasiado, bye.